Muy interesante el capítulo. Y por acá tenemos la teoría, ¿ya? A ver, rápidamente. Antes de hablar de función inversa, vamos a hablar de algunos conceptos previos y adicionales también, porque no está programado en los ejercicios, pero lo vamos a volver a llevar en la universidad cuando ya estén en la universidad, cuando ingresen, cuando estén esa satisfacción de ingresar, van a llevar estas cositas. Así que de una vez yo ya les menciono. Vamos con el primer punto, funciones crecientes o decrecientes. Yo ya les estaba mencionando esto la semana pasada, ¿no? Funciones crecientes y decrecientes. Ya les trabajé esto la semana pasada, miren. Cuando hacíamos las gráficas, miren, acá lo puse, ¿no? Esta es la gráfica de la función exponencial cuando la base era mayor que 1, miren, era creciente. ¿Ya? Porque mostraba un crecimiento, pero ahorita vamos a ver exactamente la condición para que sea creciente. Y la otra, pues vemos que la tendencia es disminuir, ¿no? Conforme le doy valores más grandes, ¿no? Para X, la curva va disminuyendo, por eso decíamos que era decreciente, ¿no? Pero vamos con el concepto. ¿Qué dice la definición? ¿Qué dice la definición? A ver. Funciones decrecientes o crecientes. Vamos con el punto 1, función creciente. La función creciente dice que, bueno, eso tiene que estar dado en un intervalo, ¿no? En un intervalo de la gráfica, ¿de acuerdo? Dice, para todo x1 y x2 que pertenezcan a este intervalo, ¿no? O sea, intervalo, mira, tu gráfica se mueve desde el intervalo A hasta el intervalo B. ¿Ya? Estos son sus... Yo estoy analizando ese intervalo de la gráfica, ¿de acuerdo? Y dicen que x1 y x2 son valores que están perteneciendo a ese intervalo, ¿de acuerdo? Entonces, si por ejemplo, decimos que x1 es menor que x2, mira, acá está x1, acá está x2, obviamente que x1 es menor que x2, entonces cuando yo reemplace x1 y x2 en la función f, porque la función es f, entonces cuando yo reemplazo sería f de x1, ¿verdad? Claro, porque x1 lo voy a reemplazar ¿en dónde? En la función f, ¿no? Y cuando x2 lo reemplaza en la función, ¿no? Se va a obtener que f evaluado en x1 va a ser menor que f evaluado en x2, ¿no? O sea que si acá x1 es menor que x2, entonces sus imágenes, ¿qué son sus imágenes? Pues el valor de y, ¿no? ¿Y cómo tengo el valor de y? Reemplazando x en la función. Entonces, si x1 es menor que x2, sus imágenes, ¿no? Deben conservar la misma relación, es menor. Y mira, esta gráfica, yo a x1, ¿no? Lo reemplazo en la función f, entonces x1 reemplazo en la función, acá corta la función, acá está su ordenada, su imagen, f de x1. Para x2 reemplazo, ¿no? Reemplazo en f, me da f de x2. Me doy cuenta que acá x1 es menor que x2 y f de x1 es menor que f de x2. ¿Te das cuenta? Entonces, si, se, si los valores de x al momento de ser reemplazados conservan la misma relación, ¿no? Si es menor, acá sigue siendo menor, decimos que la función es como creciente. La función es creciente. Esto es matemáticamente, se puede decir, ¿no? Porque si tú tienes la gráfica te vas a dar cuenta más rápido, ¿no? Pero si no te lo dan gráficamente, usas esta relación, ¿no? Tomas dos puntos cualesquiera, ¿de acuerdo? Tomas dos puntos cualesquiera de x, ¿de acuerdo? ¿No? Primero estableces qué relación existe entre estos valores. En este caso, x1 es menor que x2. Entonces, cuando yo x1 y x2 lo reemplace en la función, tiene que conservar la misma relación, ¿no? Si acá dice que es menor, sus imágenes también tienen que conservar la misma relación, menor, ¿no? F de x1 es menor que f de x2. Si cumple esa condición, decimos que la función es creciente. Gráficamente nos podemos dar cuenta, ¿no? La curva está creciendo, ¿no? Si a x2 le doy un valor más grande, entonces ese valor que yo reemplace en la función va a ser un valor mayor que
el valor que toma x sub 2 cuando lo reemplaza en la función. O viceversa, ¿no? Si tomo un valor menor que x sub 1, su correspondencia va a ser en la función menor que la correspondencia de x sub 1. O sea, conserva la relación, eso es a lo que yo quiero llegar ahorita. Pero ¿qué pasa si tomo dos puntos de la función, dos puntos de, ¿no? Que están incluidos en ese intervalo? Por ejemplo, acá x sub 1 es menor que x sub 2. Acá está x sub 1, acá está x sub 2. Reemplazo x sub 1 y x sub 2 en la función. X sub 1 reemplazado en la función sería f de x sub 1. Mira, me da este valor de aquí. Me da este valor de aquí. Y reemplazo f de x sub 2 en la función. Para x sub 2, corten este punto. Por lo tanto, para x sub 2, acá está su correspondencia, ¿no? Entonces, hemos dicho que x sub 1, obviamente, es menor que x sub 2. Ahora, si yo reemplazo f de x1 y f de x2, me doy cuenta que acá está mira, f de x2 está aquí y f de x1 está aquí. F de x1 le gana a f de x2, ¿no? O sea, ¿qué pasa con la relación? Era menor, pero ahora aquí es mayor. Si vemos que la desigualdad cambia de sentido, decimos que la función es decreciente. Decimos que la función es decreciente. ¿Ven? Ustedes, por favor, analicen eso de acá. Gráficamente te vas a dar cuenta, porque la gráfica está de bajada, mira. Yo le doy valores más grandes valores más grandes a X, mira, se hace más pequeño. Otro valor más grande, se hace más pequeño todavía. Otro valor más grande, se hace más pequeño, ¿ves? ¿Te das cuenta? Cuando la relación cambie, era menor, ahora es mayor, o viceversa, era mayor y ahora es menor, decimos que la función es decreciente. ¿Ya? Esta es una forma matemática de poder determinar cuando una función es creciente o decreciente. ¿De acuerdo? Gráficamente es más rápido, pues, obviamente, ¿no? Pero no siempre te van a dar la gráfica, ¿no? Y no siempre es tan sencillo hacer una gráfica. ¿De acuerdo? Si es que aquí te estoy colocando, si la relación se mantiene después de valor en la función, estos valores de x1 y x2, si la relación se mantiene, decimos que es creciente. Pero si la relación cambia cuando reemplazo los valores de x en la función, ¿no? Si la relación cambia, decimos que la función es decreciente, ¿no? Acá, como puedes ver, mira, acá era menor y ahora es mayor, por lo tanto, es decreciente. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí todo claro, muchachos? ¿Muchachos? ¿Están ahí? Puede repetir de nuevo, profesor. Claro, claro. Hoy estamos 25, ¿no? ¿Qué pasó con los demás? ¿Murieron en el camino? ¿Qué habrá pasado con sus compañeros? No aguantaban ya. Claro, es que estos problemas no, me parece que no hay en la dirigida, ¿no? Yo lo estoy agregando como algo complementario, ¿no? Ya para darte prácticamente todo de funciones, ¿no? Lo único que nos faltaría es los desplazamientos de las funciones, dilatación, contracción y esas cuestiones, ya que no se ven en un ciclo San Marcos, ¿no? Pero si ustedes revisan el material de las lumbreras van a encontrar. ¿Ya? Resumen de función creciente y decreciente. Así, al toque nada más. Si yo tomo dos valores de x que estén en un intervalo definido, ¿no? Tomo dos valores de x, ¿ya? Yo establezco la relación, ¿no? En este caso, x sub 1 es menor que x sub 2. Entonces, si yo reemplazo x sub 1 y x sub 2 en la función f de x sub 1 y f de x sub 2, si la relación sigue siendo la misma, o sea, si acá era menor y acá sale menor, si la desigualdad se mantiene, decimos que la función es creciente. No me crea, mira. Acá vemos que x sub 1 es menor que x sub 2. Entonces, ¿qué pasa si yo reemplazo x sub 1 en la función? F de x1 está acá. F de x1 está acá, miren. Aquí. F de x1 está acá. Ahora yo reemplazo x sub 2. X sub 2 es mayor que x sub 1. Yo reemplazo x sub 2 en la función. Y f de x2 está acá. Pregunta. ¿Quién es mayor? ¿F de x2 o f de x1?
El que está más arriba es mayor, ¿sí o no? F de X sub 2 es mayor que F de X sub 1. O lo que equivale a decir que F de X sub 1 es menor que F de X sub 2. Entonces, la desigualdad queda menor y cuando reemplazo en la función, también la desigualdad sigue siendo menor. Si es que vemos que la desigualdad no cambia, la función es creciente. ¿Ya? Pero si vemos que la relación sí cambia en función, vemos que la función hay que saber analizar eso. ¿De acuerdo? Ajá, claro, ¿no? Ahí la desigualdad, pues lógicamente va a cambiar, ¿no? Acá cambió, ¿no? Entonces ahí decimos que la función es decreciente, ¿ya? Bueno, eso es respecto a la función creciente o decreciente, ¿no? ¿Ya? ¿Qué pasará? ¿A qué llamamos función par? Muchos se estarán preguntando, ¿qué es par? Múltiplo de 2. No necesariamente significa eso, ¿no? Una función es par, dice, una función es par si X y menos X que pertenecen al dominio de F cumple la siguiente relación. F de menos X es igual que F de X. O sea, primero tienes que tener, mira, por ejemplo, yo quiero tomar F de 5 o a X vale 5. Entonces, en el dominio también debe estar menos 5. Si el menos 5 no existe en el dominio, no puedes hablar de función par. Ya, pero hay que suponer que sí están, por ejemplo, es un ejemplo nada más, ¿eh? Me dan un intervalo y en ese intervalo encuentro menos 4 y 4. ¿Ya? Y si yo reemplazo f de menos 4 y eso termina siendo igual que f de 4, decimos que la función es par. Así de simple. En resumen, en resumen, tienes que verificar que f de menos x sea igual que f de x. Tienes que verificar esto. Que f de menos x sea igual a f de x. Tener mucho cuidado, ¿ya? F de x debe ser igual que f de menos x. Ahí está. Miren acá. ¿Estos ejemplos serán funciones par? Ambos serán función par. A ver. Según lo que hemos visto, f de x debe ser igual que f de menos x. A ver, vamos a ver. ¿Cuánto será acá f de menos x? A ver. O sea que el x lo voy a cambiar por menos x. Ya. Pregunto, ¿qué pasa si el x lo cambio por menos x? Sería menos x en valor absoluto. ¿Cuánto es menos x en valor absoluto, muchachos? Dos veces valor absoluto de menos x. ¿Sabes por qué? Porque al x lo estoy cambiando por menos x, ¿no? Entonces, lógicamente todo lo que es x se va a cambiar por menos x, ¿no? Más el x ahora ha sido cambiado por menos x, por eso que acá reemplazo menos x al cuadrado. Pero muchachos, pregunta, preguntona. F de menos x es igual a ¿cuánto? Por definición sabemos que valor absoluto de menos x es igual que valor absoluto de x. Y menos x al cuadrado, el negativo desaparece porque estamos elevado a un par, sale x cuadrado. Entonces mira, f de menos x tiene una correspondencia igual que f de x, que también sale dos veces valor absoluto de x más x cuadrado. ¿Salen o no salen lo mismo? Sí sale lo mismo. Entonces, f de x es igual, f de x es igual que f de menos x.
Entonces, si f de x es igual que f de menos x, ¿la función es par? ¿Sí o no? ¿Qué dice acá? F de menos x tiene que ser igual que f de x. Ya, a ver, pregunta. Pregunta, a ver, díganme ustedes, ¿g de x será par o no es par? A ver, pregunta. Ustedes lo hacen, ¿ya? A ver, ustedes lo hacen, ahí tienen un minuto. Verifiquen que g de x también es función par. ¿G será par o no será par? A ver. Eso no es par, a ver. A ver. G de x, a ver, hallemos g de menos x. Sería 1 entre. Cuando es x, colocas x al cuadrado. Si es menos x, sería menos x al cuadrado. Pero menos x al cuadrado no se vuelve x cuadrado, ¿sí o no? Porque es negativo elevado a un par, sería x cuadrado más 1. ¿Eh? Entonces, mira, g de x vale 1 entre x cuadrado más 1 y g de menos x vale 1 entre x cuadrado más 1. Entonces, g de x es igual a g de menos x. Por lo tanto, la función es par. Ahora, miren, el hecho que, así como hay par, y obviamente si yo lo de par es que también va a haber función impar, ¿verdad? Ya, pero mira, si no es par, no quiere decir que sí o sí va a ser impar, ¿ah? Ya, no las funciones que si es par es impar, no tiene que ser necesariamente así, ¿ah? Vamos a ver acá. A ver, simplemente no es par ni impar. Puede darse esa situación. ¿Qué es una función impar? En resumen, para no bloquearte mucho, pero es importante hablar de que si existe x, debe haber menos x en el dominio. ¿No? A veces te piden f de menos 4, ¿no? Para f de 4 será par y tú buscas menos 4, porque si te hablo de 4 debe haber menos 4, ¿no? Buscas menos 4 y no hay en el dominio. Entonces la función ya no va a ser par, pues. ¿Por qué? Porque no hay operación, ¿ves? ¿Ya? No hay problemas así aquí en la dirigida, pero te lo menciono porque de repente tú vas a llevar esto nuevamente a la universidad. Ahí te vas a acordar de mí. Porque no le hice caso. O sea. Entonces, miren, ¿ah? En resumidas cuentas, para que sea impar, f de menos x tiene que ser igual a menos f de x. Miren acá. Voy a calcular f de menos x. F de menos x. F de menos x, ¿no? O sea que al x lo voy a cambiar por menos x. Sería menos x al cubo. Pero como es impar, el negativo sale, ¿sí o no? Sería menos x al cubo. Pregunta. ¿Y x al cubo qué cosa es? X al cubo, ¿qué cosa es? No es f, no, mira, x al cubo vale f de x, ¿no? Entonces, mira, f de x, perdón, f de menos x es igual, f de menos x es igual a menos f de x, como está en la definición. F de menos x es igual a menos f de x. F de menos x es igual a menos f de x. Entonces, f es par o no es impar. Perdón, ¿es par o no es impar? Sí es impar, ¿verdad? Sí es impar. Sí es impar, ¿no? Porque acá está, mira, a ver, mira la relación. F de menos x es igual a menos f de x. Menos f de x. Entonces está bien. Sí es una función impar. Pregunta,
¿H de X será par? Sí. Perdón, ¿será impar o no? A ver, por favor, H de X, verifiquen si es par o no, si es impar o no. A ver qué dicen ustedes, ¿será impar o no? Eso no es impar. Es impar, muy bien. Es impar. Claro, porque miren, acá en este paso no me va a alcanzar, pero miren, voy a calcular ya. H de menos X. Reemplazos, ¿no? Todo lo que es X se va a cambiar por menos X. Acá sería menos X. Abajo sería 5 veces más valor absoluto de menos X. Muy bien. No va a quedar entonces H de menos X igual a menos X entre quién, ¿ah? 5 más. Valor absoluto de menos X es valor absoluto de X, ¿sí o no? Entonces quiero que te des cuenta de algo. X entre 5 veces valor absoluto de X es H de X, mira. Te das cuenta que H de menos X es igual a menos H de X. Por lo tanto, sí, se trata de una función impar también. ¿De acuerdo? Sí es una función impar, ¿ves? Muy bien, muchachos. Así es que, por favor, a tener en cuenta eso, ¿ya? Ahora sí, para hablar de función inversa, tengo que hablar previamente de lo que es, una función univalente, ¿ya? Ese es el punto número 3. Función univalente, o también conocida como función inyectiva, o función de 1 a 1, así también se le conoce. ¿Ya? ¿Cómo se le conoce? Función inyectiva, función univalente, o función de 1 a 1. ¿De acuerdo? Así se le conoce. Entonces, creo que el nombre ayuda bastante, ¿no? Dice, se define para todo par de elementos distintos del dominio, ¿no? Entonces, sus imágenes también deben ser distintas, ¿no? Porque ustedes recuerdan la definición de función. ¿Recuerdan la definición de función? Para cada elemento de X le corresponde un único elemento de Y. Cada elemento de X con un único Y. Muy bien. Entonces, mira lo que va a pasar acá. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, a ver, muchachos, les pregunto, eso no es una función. Eso no es una función. Sí es una función, ¿no? O sea, pero acá el 3 y el 6 tienen el mismo Y, no hay ningún problema. Hemos dicho que el X debe ser con un único Y. No importa que coincidan dos X distintos, que coincidan, no hay ningún problema, pero son distintos. Del mismo X no puede salir más de una relación. ¿Ya? Del mismo X no puede salir más de una relación, pero acá sí, ¿no? Dos X distintos tienen un mismo Y. Dos X distintos tienen un mismo Y. ¿De acuerdo? Dos valores distintos tienen el mismo valor Y, ¿no es cierto? Dos valores distintos pueden tener el mismo valor Y. Ya, pero para que sea función univalente, ¿ya? Para que sea función univalente, ¿de acuerdo? Si yo tomo dos valores distintos del dominio, ¿no? Sus imágenes también deben ser distintas.
no, par de elementos distintos del dominio deben generar valores distintos en las imágenes, o sea, Y. O sea, si 3 y 6 son distintos, si 3 y 6 son distintos, entonces le debe corresponder, para que sea univalente o inyectiva, le debe corresponder valores distintos en, en las imágenes, ¿no? Sin embargo, acá veo que el 3 está con 7 y el 6 está con 7, ¿no? Es como lo último que ha pasado, ¿no? Que todo el mundo se ha enterado, ¿no? Es como que acá está Cuba, acá está el bailarín y acá está Melissa. Es una función, pero mira, eso no es univalente, ¿no? Cuba, mira, no sabía, ¿no? Acá está el bailarín y acá está Melissa. Es función, pero no es inyectiva, ¿no? No es función inyectiva. ¿Te das cuenta? Para que sea inyectiva, dos valores distintos del dominio deben generar dos valores distintos en el rango, en resumidas cuentas, ¿no? Por eso que dice función de 1 a 1. ¿Qué cosa quiere decir función de 1 a 1? Que un único X con un único Y. ¿Ves? Ah, eso quiere decir. Eso quiere decir. Entonces, miren acá. Dice acá, a ver, vamos a analizar esto. X sub 1 es diferente de X sub 2, por lo tanto, sus imágenes también tienen que ser diferentes. ¿Ya? Repito. Si los valores del dominio que he seleccionado son distintos, por lo tanto, sus imágenes también tienen que ser distintos. ¿De acuerdo? Obviamente que X sub 1 y X sub 2 deben pertenecer al dominio, ¿no? Pero esto de acá conlleva a su vez una deducción, ¿no? Si tú niegas esto, acá te hablan de negación por eso, entonces, si estoy trabajando con dos valores distintos del dominio y me arrojan dos valores distintos en el rango, entonces, si yo tengo que f de x sub 1 es igual que f de x sub 2, o sea que si yo veo que las imágenes son iguales, ¿de acuerdo? Eso me obliga a que los valores del dominio también sean iguales, ¿no? Es una conclusión que se demuestra a partir de un equivalente. Mira, acá está la demostración. Por eso digo, todo en las matemáticas se demuestra, excepto los axiomas. Los axiomas es algo que en las matemáticas que es algo que se tiene que asumir como base para a partir de eso hacer demostraciones. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? El resto viene de teoremas, todo eso ya son demostraciones. ¿De acuerdo? Bueno, no voy a entrar más mucho en detalles aquí, porque ustedes no han hecho lógica, ¿no? No han hecho lógica, ¿no? ¿Ya? Pero esto es un equivalente, ¿no? Entonces, decimos, para que sea una función univalente, muchachos, o inyectiva, creo que más en los libros lo van a encontrar como el nombre de inyectiva, así que vamos a subrayar inyectiva. Una función inyectiva es cuando dos valores distintos en el dominio arrojan dos valores distintos en el rango, ¿de acuerdo? O la propiedad que se deduce a partir de eso, a partir de una negación, es, si yo tengo f de x sub 1 es igual a f de x sub 2, entonces, si las imágenes son iguales, entonces eso me obliga a que los valores de x también sean iguales, para que siga cumpliendo con la definición. ¿Ya? Por eso acá lanzan una pregunta, mira, un ejemplo. 3x menos 1 será inyectiva. ¿Cómo demuestro que 3x menos 1 es inyectiva? Con esto de acá. Vamos a demostrarlo con esto de aquí. Con esto de aquí. F de x sub 1 igual a f de x sub 2 debe arrojarme que x sub 1 es igual a x sub 2. Si no cumple eso, si son diferentes, no es inyectiva, pues. Entonces, a ver, mejor usted hágalo ya, vamos a ver. Me pierdo un poco todavía. F de x sub 1, para que sea inyectiva, f de x sub 1 debe ser igual que f de x sub 2. Yo les pregunto, ¿cuánto es f de x sub 1? A ver. O sea que el x lo cambia por x sub 1. Sería 3 veces x sub 1, 3 veces x sub 1, menos 1. ¿Qué ha hecho, profe? Me perdí, profe, me perdí. A ver, ¿qué hizo? Lo único que he hecho, muchachos, es el x sub 1, reemplazarlo en vez de x.
Por eso que acá estoy colocando 3 veces, en vez de x he puesto x sub 1, mira, ¿ves? Menos 1, igual a quién. Ahora f de x sub 2, f de x sub 2. O sea que el x se cambia por x sub 2, sería 3 veces x sub 2 menos 1, ¿no? Acá, de hecho, ya puedes eliminar. Luego te queda aquí 3x sub 1 igual a 3x sub 2. Y acá puedes sacar tercia. Tercia, tercia. Y vemos que nos queda x sub 1 igual que x sub 2. Entonces, si mira, iniciemos para que sea inyectiva, f de x sub 1 es igual a fx sub 2 y debe arrojarme que x sub 1, mira, según, acá está la definición, mira, para que sea inyectiva f de x sub 1 igual a fx sub 2 debe arrojarme que x sub 1 es igual que x sub 2. Y hemos demostrado eso. Ya hemos demostrado eso. Entonces, ¿eso no es inyectiva? Por supuesto que es inyectiva. Por supuesto que sí. Por lo tanto, f de x sí es inyectiva, ¿no? F es inyectiva. Ahí está. Muy bien, F es inyectiva, ¿ya? Muy bien, muchachos. Fíjense lo interesante que puede hacer eso, ¿no? O sea, pero ¿por qué hacemos eso ya? Espérate, aguanta un poquito. Ahorita vamos a ver los ejercicios ya. ¿No? O ya, así no vamos con un problema, ¿ya? Mira acá, la número 1. Dirigida número 32, creo que es, ¿no? A ver, 32, mira, muchachos. 32 semanas haciendo clase, muchachos. ¿Quiénes estarán desde el Génesis? ¿Quiénes están aquí desde el principio, desde las primeras clases? Pocos, ¿no? Poquitos están desde el inicio, ya no están todos, ¿no? Hay horas que son hoy día particularmente han venido pocos, no sé qué. O así son en la semana. Mel, ¿cuántos son en la semana? De lunes a viernes. Porque yo sé que sábado siempre baja la gente. ¿Cuántos son ustedes de lunes a viernes? Debe ser por lo menos 30 y algo, ¿no? 32, 35. Sábado siempre ha sido así, siempre. Poca gente viene. ¿Cuántos son los días? A ver, por ejemplo, ayer, ¿cuántos han estado? Ayer, a ver. No, que no saben, ¿ah? Si no, ahí sí me voy a preocupar, ¿ah? 28, son así de más. Bueno, eso yo les anticipé. No, en nuestra primera clase dije, no van a durar pocos, ¿no? Hasta fin de año. Es así, ¿no? Alumnos, X alumnos y se van. Eso pasa en todo lado, muchachos, en todo lado pasa. Algunos se rinden, otros ya no dan para más, ya no, ahí quedan, ¿no? Ya llegaron a su límite. Otros nunca lograron liberar todo el chakra que tienen ahí, ¿no? Así es, muchachos, esto en todo lado pasa, muchachos. Por eso, desde un principio uno tiene que tratar de estar practicando, estudiando, porque cuando ya llega un momento en el cual tú no has practicado nada, ya estás perdido, pues, muchachos, ¿qué vas a hacer? Pues si no tienes nada, no tiene sentido seguir, ¿no es cierto? Bueno, espero que vuelvan más maduros sus compañeros, los que ya dejaron, porque vuelven, muchos de ellos vuelven, ¿no? Para hacer un anual desde cero, ¿no? Creo que vuelvan un poquito más maduros y puedan ya lograr el objetivo que es el ingreso, ¿no? Nada mejor que ingresar, muchachos. Es lo más bello de la vida, ¿no? Bueno, una de las cosas más bellas de la vida. Bueno, tenemos que seguir nosotros.
Ya voy a lanzar mis videos ya de complemento para ustedes. Ya hoy día empiezo justamente. No sé si alguien me escribe para pasarle o no. Ya estoy un poquito más libre ya. Voy a comenzar a mandar ya los videos de complemento. Pero tienen que ver, si no, no, por gusto. Así. Ah, lo normal es 35. Entonces hoy día han venido 10 menos. Ya bueno. Dice, el diagrama representa una función inyectiva. Hay el máximo valor de A. Muchachos, si es inyectiva, dos valores distintos del dominio deben darte dos valores distintos en el rango, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Sí? Dos valores distintos en el rango. Perdón, dos valores distintos del dominio deben arrojarte dos valores distintos en el dominio, ¿no? En el rango, perdón. Miren. Dos valores distintos en el dominio debe darte dos valores distintos en el rango. Porque f de x es y son valores del rango, ¿no? O en todo caso, dos valores distintos del dominio me arroja valores distintos, ¿no? Imágenes distintas. Sin embargo, miren acá, veo que acá hay dos valores distintos del dominio que nos arroja el mismo o la misma imagen. ¿Cómo corrijo esto? ¿Cómo haría para que esto sea inyectiva, no? Porque así como está no es inyectiva. O sea, es función, pero no es inyectiva. Si me dicen es función, sí, está bien, es función, pero no es inyectiva. Función inyectiva no es. ¿Cómo hago para corregir? A ver. Es que acá dice de 1 a 1. O sea, este A cuadrado está con 6. Por lo tanto, el A más 2, que es un valor distinto, debería estar con otro valor del rango, ¿no? Con otra imagen, pero está con el mismo 6. ¿Qué haría yo para que sea función inyectiva? A ver, ¿quién nadie? O puedes usar esta definición, mira. Si las imágenes, mira, si f de x1 y f de x2 da lo mismo, entonces, ¿cómo tienen que ser esos valores del dominio? Tienen que ser iguales, ¿no? Porque mira, f de, este es el primer valor de, ¿no? El primer valor de x. F de a cuadrado sale 6 y f de a más 2 vale 6. Entonces, ¿qué hago? Que todos sean iguales, pues. Porque si todos son iguales, cuenta como uno solo. Y si cuenta como uno solo, entonces cada valor está con un valor distinto, mira, ¿ves? Entonces ya sería, ya cumpliría con la definición de función inyectiva, ¿no? En otras palabras, se cumple frente a problemas, ¿no? Por eso uno tiene que estar bien atento con la teoría, muchachos, ¿no? Sobre todo en estos temas finales. Entonces, el a cuadrado tiene que ser igual al a más 2. Miren, ni siquiera voy a hacer aspa simple, voy a tantear, ¿no? Si a le doy -1, miren, si a le doy -1, ¿-1 cumple? Sí, claro, -1 sí cumple, ¿no? -1 al cuadrado sale 1, y -1 más 2, porque a vale -1, -1 más 2 sale 1. 1 es igual a 1, sí, entonces, está bien entonces. Ese valor de a verifica la igualdad. Pero hay otro valor de a también que verifica, ¿no? Que es 2, ¿no? Si le das 2 sería 2 al cuadrado, a vale 2 al cuadrado y acá 2 más 2, 4, ¿no? 2 al cuadrado, 4 y como a vale 2, 2 más 2, 4, ¿no? Ya. Entonces tienes dos valores de a, pero a ti te piden el máximo valor de a. ¿Con quién te quedas? Esta es la respuesta. Nada más, mira. ¿Qué problema más sencillo? Ese es para que el que está atento con la teoría al toque lo haga, ¿ves? Al toque. El que está pensando en ella, pensando en el Free Fire, en Fortnite, no sé, no lo hace. Qué fácil, muchacho. ¿Te das cuenta? Esa es función inyectiva, ¿no? ¿De acuerdo?
¿Sí se entendió el problema? Mira, ¿cuánto? Dos líneas nada más. ¿Qué día? Valdés, Vargas, Velázquez, Maya, Sarelli. Acá están las incondicionales, siempre las veo yo, ¿no? Nunca han faltado, creo, Emily, Sarelli, Samantha. Mela a veces falta, no sé, últimamente está faltando. Laura, ¿ves? Evelyn también nunca falta. Angie tampoco no falta. Ya luego vas a contar por qué ha faltado como 3 clases. ¿Se entendió, muchachos? Los demás? Uy, hoy están mudos, ¿ah? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? Ah, ¿se entendió o no se entendió el problema número 1? ¿Sí? A ver, vamos a ver más ejemplos, ¿ya? Lo otro está relacionado, ya. Hay una parte teórica que nos falta por acá. Dice, gráficamente se dice que una función f es inyectiva si toda recta paralela al eje X corta la gráfica de la función en a lo más un punto. A ver. ¿Se acuerdan que yo trazaba rectas verticales para saber si una gráfica era función? ¿No? Yo trazaba verticales. Si cortaba en un punto era función, ¿verdad? Pero, por ejemplo, esta gráfica es una función porque yo trazo una recta vertical y siempre corta en un punto, mira, ¿ves? Pero dice que para que sea inyectiva, debo trazar una recta horizontal. Si corta en un punto es inyectiva. Si corta en más de un punto, ya no es inyectiva. Dice, acá dice, mira. Dice que una gráfica va a ser una función cuando la recta paralela al eje X corta la gráfica de la función a lo más en un punto. O sea que solamente va a cortar en un punto. Si corta en más de un punto ya no es función inyectiva. Es función, pero no es inyectiva. Mira, acá corta en 1, 2 y 3 a la gráfica. G no es inyectiva. Ahora, ¿por qué? Porque mira, este valor de X, que es, por ejemplo, que sea menos 3, tiene como ordenada a 4, esto que sea 2, ¿ya? Vamos a imaginar. Para X menos 3, corto la gráfica en este punto, que sería como 2, me imagino. Para este punto de aquí, que es 0, X0, veo que me da ordenada 2. Y este valor de la ordenada, de la abscisa, perdón, que sea como un 2, tiene como ordenada 2 también. Miren, este punto vale 2. Entonces, si pasa eso de ahí, me doy cuenta que este valor de X, para que sea inyectiva, este valor de X tiene ordenada f de menos 3 vale 2. Luego veo que f de 0 vale 2 también. Y f de 2 también vale 2. O sea, para que sea inyectiva, ¿no? Dos valores distintos del dominio debe darme valores distintos en el rango. Sin embargo, acá veo que f de menos 3 y f de 0, que son distintos, me sale en la misma imagen. Está mal, no es función, pues. No es función inyectiva, perdón. Ya está, no es inyectiva. Pero vemos la otra función, la que está en la parte inferior. Vemos que he trazado una recta horizontal y solamente ha cortado en un punto. Entonces, si corta en un solo punto, ¿ya? Decimos que la función sí es inyectiva. Cuando corta en un solo punto, sí es inyectiva. Cuando corta en más de un punto, no es inyectiva. ¿Ya? Eso es de manera resumida con respecto a las gráficas. ¿Ya? O sea que, si te dan una gráfica, es más rápido saber si es inyectiva o no es inyectiva. Simplemente lo que tengo que hacer es trazar una recta horizontal. Corta en un punto, inyectiva. Corta en más de un punto, no es inyectiva, ¿ves? Tienes que saber esas cosas. A ver. En el problema número 2, nos hablan referente a eso, ¿no? Dice, ¿cuáles son inyectivas? Una manera es que lo grafiques. Otra manera es que hagas f de x1 igual a f de x2. ¿Se acuerdan cómo hice acá? Miren. ¿Cómo demuestro aquí? Mira.
Si quiero saber que una función es inyectiva, f de x1 igual a f de x2, mira, ¿ves? Si demostraba, no, si yo hacía f de x1 igual a f de x2, y de aquí demostraba que x1 es igual a x2, es inyectiva, ¿no? Eso de acuerdo a la definición, mira. F de x1 igual a f de x2 me tiene que dar que x1 es igual que x2. Acá podría ser eso, ¿no? Pero para no estar demorando mucho, yo les pregunto, f de x igual a 3x menos 1. ¿Esta qué gráfica tiene 3x menos 1? Es una función lineal. ¿Cómo es la gráfica de una función lineal? ¿Cómo es la gráfica de una función lineal? A ver. Es una recta, ¿sí o no? Por eso que se llama función lineal, pues. Como es una recta, yo trazo una recta horizontal, siempre va a cortar en un punto, ¿no? Lo otro, hacer la definición, ¿no? Para que sea inyectiva, f de x igual a f de x sub 1 debe darte lo mismo que f de x sub 2, ¿no? Y de aquí demostrar que x sub 1 es igual a que x sub 2. Vamos a colocar, a ver. ¿Cuánto es f de x sub 1? Reemplazas. En vez de x vas a colocar x sub 1, o sea, 3x sub 1 menos 1. ¿Y cuánto es f de x sub 2? En vez de x vas a cambiarlo por x sub 2, o sea, 3x sub 2 menos 1. Entonces acá elimino, mira, elimino los menos 1. Se van los menos 1. Luego me queda 3x sub 1 igual a 3x sub 2. También se eliminan estos aquí. Se eliminan. Y me va a quedar x sub 1 igual a x sub 2. Entonces, si yo digo que f de x sub 1 es igual a x sub 2, entonces x sub 1 debe ser igual que x sub 2, cosa que estamos verificando acá. Estamos verificando esto de aquí. Por lo tanto, la primera sí es una inyectiva, ¿no? Y así haces para la número 2, número 3 y número 4. Vamos a ver. Punto número 3. Punto número 2, perdón. Proposición 2. G de x es igual a x cuadrado más 2. Perdón, G, ¿no? G de x sub 1. Si las imágenes son iguales, por lo tanto los x también deben ser iguales, ¿no? A ver, ¿cuánto es G de x1? Sería x sub 1 al cuadrado, ¿no? X sub 1 al cuadrado más 2 igual a... ¿Cuánto es G de x sub 2? G de x sub 2 sería x sub 2 al cuadrado más 2. Se van. Se van esto de acá. Me queda x sub 1 al cuadrado igual a x sub 2 al cuadrado. Ahora, muchachos, acá no vayan a pensar que x sub 1 es igual a que x sub 2, nada más, ¿ah? El x sub 1 puede ser más menos x sub 2. ¿Qué? Claro, porque mira, si x sub 1 lo cambio por x sub 2 al cuadrado sale x sub 2 al cuadrado. Pero si x sub 1 vale menos x sub 2, menos x sub 2 al cuadrado, el negativo desaparece, no, el negativo se desaparece por el cuadrado, me queda x sub 2 al cuadrado, ¿ves? O sea que el x sub 1 tiene dos opciones, que sea igual a x sub 2 o igual a, a menos x sub 2. Pero para que sea inyectiva, solamente debe ser x sub 1 igual a x sub 2. En cambio, acá son dos opciones, x sub 1 igual a más x sub 2 o a menos x sub 2. Por lo tanto, la proposición número 2 es una falsa, ¿no? Pero miren, para que ustedes no estén haciendo estos cálculos, simplemente lo que tienen que hacer ustedes es deducir más o menos cuál es la gráfica de una función lineal. Pues la gráfica de una función lineal es una recta.
Entonces, si yo le trazo una recta, si yo le trazo una horizontal, porque recuerden que para saber si una función es inyectiva, la recta horizontal debe cortar en un punto. Acá como esta es la gráfica de la función lineal y corta solamente en un punto, entonces sí es función, pues. Y sí es inyectiva. La otra es una cuadrática. Si es una cuadrática, se supone que es una parábola. Y si es una parábola, ¿qué pasa si estás en una recta horizontal? Corta en más de un punto. Si corta en más de un punto, ya no es inyectiva, ¿ves? Este de manera gráfica es más rápido. Acá te diste cuenta que no era inyectiva, ¿ves? ¿Qué pasará con el...? Claro, no me interesa saber exactamente por dónde pasa, simplemente bosquejar la gráfica que tiene, pues. Y la gráfica de una parábola la gráfica de una cuadrática es una parábola, ¿sí? La otra es un valor absoluto, ¿no? La gráfica de un valor absoluto, ¿cómo es? ¿Cómo es la gráfica de un valor absoluto? Así más, es una V, pues, ¿no? Es una V. Trazo una recta horizontal, corta en un solo punto. No, corta en más de un punto, ¿no es cierto? Si corta en más de un punto, no es función, pues. Entonces, acá nos piden cuáles son inyectivas. La primera sí es inyectiva, ¿no? Porque corta en un solo punto. La segunda no, la tercera no tampoco, porque corta en más de un punto. Mira, acá en la parábola corta en dos puntos, en la gráfica de la función valor absoluto corta en más de un punto. No son inyectivas. Vamos a ver con la última. La última es la gráfica de una función raíz cuadrada. La función raíz cuadrada tiene una gráfica que es de la siguiente manera. Es de esta manera, muchachos. Esa es la gráfica de una función raíz cuadrada. Entonces, como es una curva de esta horizontal, solamente va a cortar en un punto. Por lo tanto, si es una función inyectiva, la número 4. ¿Cuál es la respuesta para este ejercicio? 1 y 4 son inyectivas, ¿no? 1 y 4. ¿Dónde está la clave? A ver, vamos a ver. Te piden cuántas, ¿no? Ya cuántas dos son, pues, ¿no? Dos son inyectivas, ¿ya? A ver, ¿hasta aquí alguna consulta? ¿Una consulta hasta aquí? A ver. Porque me decían que repitan. Claro, esto todo de repetir ahorita, ¿no? En los problemas. ¿Alguna duda? No entendí, profesor. ¿Puede repetir? Ya. Hemos dicho acá, ¿no? La definición. Gráficamente dice acá, veamos acá. Gráficamente, ¿qué se sabe, no? Se dice que una función f es inyectiva. Una función f es inyectiva, ¿no? Si toda recta paralela al eje X corta la gráfica de la función en a lo más un punto. En un punto nada más. Si corta en un solo punto es una función inyectiva. ¿De acuerdo? Miren acá. Esta es una función lineal, ¿no? Y como es una función lineal, es una recta. Claro, no me está interesando ahorita exactamente por qué puntos pasa, pues, ¿no? Porque te vas a perder tiempo hasta graficar exactamente por dónde, pero eso es una recta, ¿sí o no? Como es una recta, yo trazo la recta horizontal, que eso es lo que me está diciendo acá, mira. Si corta en más de un punto, no es función, mira. No es inyectiva, disculpen, no es inyectiva. Pero si corta en un solo punto, es inyectiva. En cambio acá, mira, esta es mi recta. Corta en un solo punto, sí es inyectiva. La otra es una parábola. ¿Por qué es cuadrática? Es una parábola. Le trazo una recta horizontal, ¿en cuántos puntos corta? En más de uno. Por lo tanto, no es inyectiva.
No es inyectiva. La otra es una función valor absoluto. ¿Cómo se grafica una función valor absoluto? Como una V, pues, ¿no? Traza una recta horizontal, corta en 2 puntos. No es inyectiva tampoco, porque debe cortar solamente en un punto. Y la última es la función raíz cuadrada, que tiene esta tendencia. Mira, la gráfica de la raíz cuadrada es de esta manera, ¿no? Traza una recta horizontal, corta en un solo punto. Sí es inyectiva, porque corta. Ahí está, ¿ves? Ya, lo que estaba haciendo yo acá inicialmente era demostrar, según lo que se ha mostrado en la propiedad, pero mira, no es difícil, pero igual toma más tiempo estar reemplazando, ¿ves? Acá también, mira, acá se complicó un poquito más, ¿no? Reemplazo, si g de x1 es igual a g de x2, entonces debe cumplirse que x1 es igual a que x2. Si no se cumple eso, no es inyectiva. Y nos dimos cuenta que nos dimos cuenta que al momento de hallar los valores de x, ¿no? X1 es igual a más menos. O sea, el x1 tenía dos valores de x, ¿no? Por lo tanto, no era esto, una función inyectiva, ¿no? Pero para no estar haciendo esto, que demora más, lo hice a partir de sus gráficas nada más. De sus gráficas, a partir de sus gráficas es más rápido. ¿Ya? ¿Sí, muchachos, o está difícil? Sí, entendí. Es mejor a partir de la gráfica. Es mejor a partir de una gráfica, para darnos cuenta más rápido. Ahora, falta un concepto más, ¿no? Miren. La función sobreyectiva, o también conocida como suryectiva. ¿En qué número estamos? A ver. 4 era la función inyectiva, ahora vamos con el 5. La función suryectiva es aquella donde el conjunto de llegada es el rango, así de simple. ¿Qué es conjunto de llegada, no? ¿Se acuerdan cuando decíamos al principio nada más función? Hablamos de un conjunto de partida y hablábamos de un conjunto de llegada, o quizás te lo daban así también, ¿no? F desde A hasta B. Cuando te dan esto, ¿no? Ya sea con gráficos o ya sea de esta manera, quiere decir eso que el conjunto de partida siempre es el dominio, siempre. Pero el conjunto de llegada incluye al rango, ¿ya? El rango está incluido en el conjunto de llegada, ¿de acuerdo? Pero si ese conjunto de llegada me representa el rango, decimos que es una función sobreyectiva, ¿ya? Muy bien. Repito, la función sobreyectiva es aquella donde el conjunto de llegada es igual al rango, nada más. O sea, el concepto no es muy difícil de entenderlo, pero hay que tenerlo presente, ¿no? Hay que saber interpretar eso en un texto, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer ahora yo es lo siguiente. ¿Qué mejor que el ejemplo número 3 para entender lo que es una función sobreyectiva? Me dice que esta es la función sobreyectiva, miren. Dice que es una función sobreyectiva. Me da el conjunto de partida y me dan el conjunto de llegada. Como es sobreyectiva, este conjunto de llegada es el rango. Pero lo que está aquí siempre es el dominio. El conjunto de partida siempre es el dominio, eso sí. Eso ya lo hemos mencionado también desde que hicimos funciones. El conjunto de partida siempre es el dominio. O sea que aquí mi dominio es de -3 a 2. Dominio de f es de -3 a 2. Es de -3 hasta 2.
Menos 3 cerrado hasta 2. Ahí está. De menos 3 cerrado hasta 2. Entonces, miren, si me están dando el dominio, eso quiere decir que me están dando la variación de X, pues, ¿no? Dominio, recuerden que es la variación de X. ¿Ya? El, creo que ya me dieron la respuesta, ¿sí? Por el problema 3. Me dieron la respuesta, creo, y veo un comentario en el chat. Ya. El conjunto de partidas es el dominio. Entonces, ya me están dando aquí el dominio. ¿Ya? Me están dando el dominio. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Si ya me están dando el dominio, lo que voy a hacer es justamente hallar el rango, ¿no? Y como se trata de sobreyectiva, el rango va a ser este conjunto de llegada. Y de ahí hallo A y B, reemplazo aquí, hallo F cuando ya haya A y B, ¿no? Reemplazo aquí, ¿no? Obtengo un valor y hallo F de 1, no sé, depende del valor que me salga, ¿no? F de tanto y lo reemplazo acá, ¿no? Ya. Hay que ir por partes acá. Acá X varía entonces, mayor o igual que menos 3 y menor que 2. Cerrado en menos 3 por la presencia del crochete, ¿no? Abierto en 2 por la llave especial. Entonces voy a multiplicarle por menos 2. ¿Por qué le multiplico por menos 2? Porque quiero menos 2x. Por eso que voy a multiplicar por menos 2. Sería menos 2 por menos 3 sería 6. X por menos 2 es menos 2x. 2 por menos 2 es menos 4. O sea, ¿por qué cambia el sentido? A ver, ¿alguien me puede decir por qué le cambia el sentido? ¿Por qué le cambia el sentido? A ver si recuerdan la teoría. Porque estoy multiplicando por una cantidad negativa, ¿recuerdan? Por el negativo. Ajá. Muy bien, muy bien. Muy bien, Emily, muy bien, Sareli. La multiplica. Pero ¿por qué esa cara? ¿No? Ya. Porque lo multiplico, pero por un negativo, esa es la palabra, ¿no? Y ahora, ¿qué me falta? Me falta 5, ¿no? Para que sea 5 menos 2x. Ya, le sumo 5. Sumemos 5. Oye, normal pueden quedarse, ¿no? Oye, sí, no me pueden quedarse unos minutos más, ¿no? O tienen cita para más tarde. Oye, sí puedo quedarme más tiempo, no hay problema. Estoy con bastante chácara. Les puedo compartir, ¿eh? 5 menos 4 es 1. Ya. Ya tengo entonces. El 5 menos x ya saben que es f de x, ¿sí o no? O sea, f de x varía entre. Claro, el hecho de que yo coloque primero 11 y luego 1, no es para que coloques así, pues, ¿no? Ya, esto ya sería criminal, ¿no? Si yo coloco así, ya. Yo voy y de verdad ya. Te empujo, ¿no? Del tercer piso, porque no vas a colocar así, pues, ¿no? Porque ustedes ya saben que este es f de x, ¿no? Pero f de x es y, pues. F de x es y, entonces, este es y. El y varía entre 11 y 1, pero primero se coloca el menor y luego el mayor, ¿no? O sea, ya tengo el rango. Ya tengo el rango. La gente bullera, ¿no? Todo lo ves fiesta acá. Primero fue cuando Perú ganó a Venezuela. Y ahora no sé por qué. Prefiero que sea de día que de noche, porque de noche pasé mal en ese día. ¿Qué día fue? El martes, ¿no? Ya, el rango varía de 1 a 11, ¿no? 1 abierto hasta 11 cerrado. Entonces, este es tu rango. Pero el rango es también el conjunto de llegada, ¿no? ¿Por qué? Porque es una función sobreyectiva, ¿no? Por lo tanto, este es A y este es B. ¿Qué me están pidiendo? Me están pidiendo f de A por B más A menos B. ¿Cuánto vale eso? A ver. F de A por B, F de A por B más A menos B. ¿El A vale cuánto? El A vale 1, el B vale 11. ¿No? Sería 11 por 1, 11, más A que vale 1, 12, menos B que vale 11. O sea, nos están pidiendo F de 1. F de 1. ¿Y F de 1 cuánto vale?
Para eso tienes que reemplazar en la función, ¿no? Como dice f de x, y yo te pido f de 1, x vale 1, sería 5 menos 2 por 1. O sea, 5 menos 2. Y 5 menos 2 es 3. Se acabó el ejercicio. La clave sería la B, ¿no? Ya está, ¿ves? Muy bien. Sigamos con los conceptos. Función biyectiva. La función biyectiva es simplemente aquella función que es inyectiva y suryectiva a la vez, ¿ya? Cumple ambas condiciones. Inyectiva y suryectiva, ¿no? Pero bueno, muchachos, el tema en sí el día de hoy era el cálculo de la función inversa. La función inversa no es cuando pero tengo x, su inversa es 1 entre x, no, eso está mal. Eso no es inversa. ¿Qué no, profe? No, eso no es inversa. Chispas. Chispas, chispas, chispas. Pensé que ese, no, eso no es, muchachos. Ya, si estaban pensando que la inversa de una función es, bueno, tengo x cuadrado, ¿su inversa es 1 entre x cuadrado? No, eso no es inversa, muchachos. Función inversa va más allá de eso. ¿Ya? Entonces, vamos a plantear aquí. No, no. Bueno, bueno, algo por ahí va, algo por ahí va. Algo por ahí va. Miren, dada una función f que es biyectiva, ¿por qué yo me he matado haciendo inyectiva, después sobreyectiva? Bueno, biyectiva es solamente mencionar que es inyectiva y sobreyectiva porque ya he definido los dos conceptos por separado, ¿no? Pero ¿por qué se hacía todo eso previamente? ¿Por qué de frente no puse título de función inversa y me puse a trabajar eso? Porque para que una función tenga inversa, primero debe ser biyectiva. ¿Y qué significa ser biyectiva? Que es inyectiva y suryectiva. Si es que no me decían eso, si es que yo no sé que una función es biyectiva, no puedo sacar la inversa. Ya, y eso a veces me acuerdo que esa era pregunta de examen cuando yo estaba en estos primeros ciclos. Te pedían, indique haya su función inversa, pero demuestre primero que tiene inversa, ¿no? La función tiene inversa, te preguntaban, y luego te pedían, ¿no? Si tiene inversa, calcular la función inversa. Y te tienes que demostrar que era función inversa. ¿Y cómo demuestro que es una función inversa? Demostrando que es biyectiva. ¿Y cómo demuestro que es biyectiva? Demostrando que es inyectiva y sobreyectiva. ¿Cómo es inyectiva? F de x1 igual a f de x2, por lo tanto x sub 1 es igual a x sub 2. ¿Y cómo es biyectiva? Que el conjunto de llegadas sea el rango. ¿Te das cuenta? Y eso te va a volver a explicar en la universidad. ¿De acuerdo? Tener mucho cuidado, si no, vamos a tener grandes problemas. Vamos, veamos. Dada una función f biyectiva, se define como función inversa denotada por la siguiente. ¿No? Hay dos maneras de denotación inversa, con un asterisco o con f al menos 1. ¿Ya? ¿Y cómo se definen? La función se define de esta manera, x, luego f de x. Recuerden que f de x es y, ¿verdad? O sea, x y y, ¿no? ¿De acuerdo? Si esta función es biyectiva, entonces mira cómo define la función inversa. Acá es al revés. ¿Cómo así, profe? No entiendo. ¿Quién está primero ahora? F de x. 3x más 1. No voy a pensar que su inversa es 1 entre 3x más 1. ¿Ah? No, ese es el alumno, piensa eso, ¿no? No, eso está mal. No es de esa manera, no es tan sencillo. Hay que hacer despejes acá. Entonces, miren, dice, definimos lo siguiente. El dominio de la función
es igual al rango de la función inversa. Hasta en eso también es inverso, ¿no? El dominio de la función me representa el rango de la función inversa. Y el rango de la función f me representa el dominio de la función inversa, ¿no? ¿Ya? Entonces, mira, si a ti te piden el dominio de la función inversa, ¿no? Lo puedes, ¿no? Es lo mismo que el rango de la función f. ¿Ya? El rango de la función me representa el dominio de la función inversa. El dominio de la función me representa el rango de la función inversa. Esto, por favor, ténganlo en cuenta. Voy a remarcarlo, ¿ya? Esta es la definición de una función inversa. Esta es la definición de una función inversa. Y lo otro es esto de aquí. Ahí está. Ahí está. El dominio de la función es el rango de la función inversa. Y el rango de la función f es el dominio de la función inversa. ¿Ya ves? A tener en cuenta eso, por favor, ¿ya? Ten en cuenta eso. Digamos, cálculo de la función inversa. Este es para hallar el dominio del rango de la función inversa, pero ¿cómo hallo en sí la función inversa? Dice que primero vamos a despejar x. ¿Ya? Y una vez que se despeja x, se reemplaza y por x. Cuando yo ya despejé x, voy a reemplazar el y por x, ¿no? En vez de x, voy a colocar y. Y dice que a eso, a ese cambio que va a ocurrir, ya se le llama función inversa de f. Que, ¿no? Que ya sabes que se nota como f asterisco, ¿no? Entonces, una vez que tú hagas el cambio de y por x, se va a generar esto de aquí. X es la función inversa, ¿no? De x. Eso hay que tenerlo en cuenta, muchachos. X es función inversa de x. ¿Por qué? Porque he despejado el x. Lo que me queda está en función de x. ¿De acuerdo? A eso ya le llamamos función inversa. ¿Ya? Ahora, claro, así como quemaría un poco, ¿no? Yo lo único que te voy a decir es esto. Simplemente despeja x. A partir de ahí, déjate llevar. Yo te voy a explicar ahí. ¿Ya? Tú simplemente despeja x, nada más. ¿De acuerdo? Propiedades. Bueno, esto ya te lo estaba adelantando, ¿no? El dominio de la función inversa es igual que el rango de la función. Si tú tienes el rango de la función, eso ya es automáticamente el dominio de la función inversa. ¿De acuerdo? Es automático, ¿no? ¿Sí? Eso, por favor, que se te quede, ¿no? Y el dominio de la función f es el rango de la función inversa. Eso, por favor, que se te quede presente. Ahora, si tú tienes f inversa, le sacas la inversa a f, se genera la misma función, ¿no? ¿Sí? Función, cuando tú tienes doble inversa, es la misma función, ¿no? Es como que inversa se elimina con inversa, me queda la función inicial, ¿no? Lo que vemos aquí es la gráfica de una función inversa, pero esto nosotros no nos interesa, ¿ya? Porque no te van a pedir la gráfica de una función inversa. Pero si quieres saber la función, esta es la función original, la función f. Si tú quieres hallar su función inversa, lo haces con el eje de simetría que vendría a ser la función identidad. La función identidad es el eje de simetría. Y a partir de esto, pues, ¿no? Buscas su espejo, ¿no? Esto sería como el espejo. Si esta es la gráfica f de x, la gráfica de la función inversa es lo de acá, ¿no? No, pero esto es lo de menos, esto ni nos interesa. Eso puedes evitarlo, ¿no? Pero cuando cuando es ciclo uni, ahí sí tengo que explicarle a detalle, ¿no? El gráfico de una función inversa, ¿ya? A ver, profesor, acá me piden, en el número 4 me piden la función inversa, mire. Yo que te he dicho, solamente despeja x. A ver, vamos a despejar x.
A ver, ¿cómo haríamos este ejercicio? A ver, ¿alguna idea? ¿Una idea? ¿F de X cuánto vale? F de X vale Y, ¿verdad? F de X vale Y. Y es igual a 2X menos 3, ¿no? No, acá nomás para no gastar mucho espacio. Y. Ya, este 5 que pasa es multiplicar a Y. Ya, 5Y. 5Y igual a 2X menos 3. Esto aquí pasa a sumar. Porque recuerden que tengo que despejar X, ¿ah? Eso te he dicho, ¿no? Despeja X nada más. Sería 5Y más 3. 5Y más 3. Igual a 2X. Pero ese 2 de una vez lo mando a dividir. Y ya está despejado X, lo que te dije, ¿no? Despejado el X. Despejado el X. Y de ahí hago el cambio. ¿Ya? X. ¿Por qué no cambio? A ver. Ahora sí necesito que te vayas hasta acá. ¿Dónde está? Acá. X es la función inversa de Y, ¿no? Acá está mal, acá debe ser Y, ¿no? Ahí está. X es función inversa de Y. Cambiamos. Cambiamos. X es función inversa de Y. No me digan que es difícil de despejar, ¿ah? Porque lo único que he hecho es de 5 multiplicar a Y es 5Y. Luego el menos 3 pasa como más 3, 5Y más 3. Luego el 2 que están multiplicando pasa a Y. Hay que despejar X. Ah, pero recuerda tú que X es función inversa de Y. Y luego hacemos el cambio, miren, ¿ah? 5Y más 3 sobre 2 es igual a F inversa de Y, ¿no? Luego hacemos el cambio, el X lo cambiamos por Y. Luego el Y lo cambiamos por X. ¿Ya? Luego el Y lo cambiamos por X. ¿De acuerdo? Sí, el Y lo cambiamos por X. Porque acá tengo F asterisco de Y, ¿no? Entonces, F asterisco, pero el Y lo voy a cambiar por X, ¿no? Y Y lo voy a cambiar por X. Acá sería F asterisco de X. Sería igual a quién? A 5Y más 3 sobre 2, pero el Y recuerden que lo estoy cambiando por X, ya 5X más 3 sobre 2. 5 por X más 3 sobre 2. Ahí está. Muy bien. Ya, esta ya sería mi función inversa, muchachos. Pero hay un detalle, creo que en las claves te piden con el dominio de la función inversa. Yo les había dicho al principio también que el dominio de la función inversa es el rango de la función, ¿verdad? Así es que voy a hallar el dominio, ¿no? Calculando el dominio de la función inversa. El dominio de la función inversa, que es el rango de la función, ¿no? A mí, por ejemplo, acá me daban el dominio, miren. El dominio, pero de la función f, ¿no? Dato. Dato, el dominio de f, que es menos un medio abierto hasta 5 medios cerrado. X es mayor que menos un medio, pero menor o igual que 5 medios. Ya, lo que voy a hacer yo es, ¿no? Calcular el rango a partir de esto, ¿no? De este dominio, ¿no? Le modifico por 2 menos 3 y luego entre 5, ¿no? Por 2
¿Cuánto es? O la otra manera es la manera práctica. ¿Se acuerdan que les había enseñado una manera práctica? A ver, sí, voy a hacer eso mejor. La manera práctica es tomar menos un medio y 5 medios de frente, ¿no? Primero a x le doy menos un medio. ¿Cuánto vale eso? A ver. Si x vale menos un medio, reemplazas 2 por menos un medio. Se va el 2 con el 2, me queda menos 1, menos 3 es menos 4, entre 5 menos 5, perdón, menos 4 quintos. El y vale menos 4 quintos. Ahora a x le vamos a dar 5 medios. Para x igual a 5 medios, sería 2 por 5 medios, se va el 2 con el 2 de aquí. 5 menos 3 es 2, 2 quintos, ¿no? Ya tengo el rango de la función. El rango de la función, el menor es menos 4 quintos, el mayor es 2 quintos, ¿no? Fíjate que el menos 4 quintos viene de un menos un medio es abierto. El 2 quintos viene de 5 medios, y 5 medios es cerrado, ¿no? Yo tengo el rango de mi función, pero recuerda tú que el rango de la función, el rango de la función, el rango de la función es el dominio de la función inversa, ¿no? Y a mí me interesa el dominio de la función inversa en estos momentos. El dominio de la función inversa, ¿no? Ahí está, ¿ves? Y aquí el costadito se coloca, ¿no? Por costumbre siempre se hace esto, ¿no? Una vez que tú tengas tu función inversa, al costadito generalmente se le coloca el dominio de la función inversa. Casi siempre se hace eso. Bien raro que te coloque solamente hallar el dominio, perdón, hallar la función inversa, ¿no? Casi siempre está acompañado por el dominio, muchachos. Casi siempre, ya te lo digo eso. Siempre ve calculando el dominio previamente, ¿no? Porque casi siempre te piden eso, ¿no? Te fijas en las claves también cómo está. Pues si en las claves no ves el dominio de la función inversa, entonces de frente despeja nada más, ¿no? Acá el dominio de la función inversa va de menos 4 quintos a 2 quintos, ¿no? Ahí está. Se acabó el ejercicio. Muy bien, ¿ya? Ahí está, muchachos. Otro ejercicio, a ver. La número 5. A ver, ¿tendrán alguna idea ustedes? Ya. A ver, ¿cómo hallo el dominio? Perdón, ¿cómo hallo la función inversa aquí? En la 5 te piden solo. Bueno, acá estás con suerte porque solamente te piden la función inversa, no te piden el dominio, ¿ya? Ya, o sea que ya no calcules el dominio, ya vas a perder tiempo. Solamente calcula la función inversa directamente. A ver, ¿cómo haríamos? A ver, ¿alguna idea? ¿Están por ahí todavía, muchachos, o ya se agotaron? ¿Cómo harían la función inversa aquí? A ver. Tienes que despejar x primero, muy bien. Aunque hay un problema, el x está en dos partes, eso te malogra todo, porque el x está en dos partes. En cambio, en el otro, en el que hicimos anteriormente, había x, un único x, acá hay dos x, ¿no? Y encima uno está con raíz, peor todavía, ¿no? A ver, ¿qué haríamos? A ver, los leo. Oye, el clima está opaco, sí, oye, el clima está opaco. A ver, ¿qué haríamos? ¿No hay?
¿Nadie, muchachos? A ver, le falta más práctica, más práctica. Si tienen práctica van a dominar más. Me parece que están sufriendo con este tema, ¿eh? Me parece. Oye, veo un silencio rotundo, Dios mío. El virtual es lo que ha malogrado todo. Si no, ¿cuántos pros habrían ahorita ya? Y el virtual es lo que ha malogrado en todos lados, muchachos. El nivel ha caído un montón. Yo ya les comenté con cuánto ingresaron ahora en este último examen de admisión, ¿no? Una pena, ¿no? ¿Con cuánto ingresaron ahora en este último examen de admisión? Es para no creer, es increíble. Ya. Lo que vamos a hacer en este ejercicio es lo siguiente. ¿Ya? Vamos a formar cuadrados perfectos. ¿Ya? Vamos a formar cuadrados perfectos. Sí, porque veo raíz cuadrada de x, veo x. Si ustedes se dan cuenta, el x es la raíz, es el cuadrado de raíz de x, ¿no? Primero voy a sacar menos. ¿Ya? Ahora abro paréntesis. El x lo voy a colocar como raíz cuadrada al cuadrado. Raíz cuadrada al cuadrado sale x, ¿no es cierto? ¿No? Bueno, el negativo salía por eso que te queda positivo x, ¿no? Pero el x es raíz cuadrada al cuadrado, ¿no? Acá dice 4 positivo, acá te va a quedar negativo. Porque mira, menos por este menos se hace más. Más 4 raíz de x. Ahora completemos cuadrados. Completemos cuadrados. ¿Cómo se completa cuadrado, muchachos? A ver. ¿Se acuerdan cómo completar cuadrados? Yo les he enseñado, ¿no? ¿Cómo completar cuadrados? A ver quién me dice. ¿Cómo se completa cuadrados? La mitad al cuadrado, ¿no se acuerdan? La mitad al cuadrado. La mitad al cuadrado, la mitad del coeficiente al cuadrado, claro, a eso me refiero, ¿no? O sea, sería la mitad de 4, la mitad de 4 al cuadrado, la mitad de 4 es 2, al cuadrado 4, ¿no? Pero si yo estoy sumando un 4 que no había, le resto 4 para que no se altere la expresión. Cierro paréntesis. Ahora, desde aquí hasta acá es un cuadrado perfecto, si se dan cuenta. A ver, ¿qué cuadrado perfecto sería ahí? Chachos, ¿están ahí? Sí, profesor. Sería raíz de, a ver, ¿cuánto sería? Raíz de x. Como es negativo acá, sería menos 2 veces. 2 porque 2 al cuadrado sale 4, ¿no? Todo esto al cuadrado. Menos 4. Igual a h de x. Ahí está. Entonces lo que voy a hacer es despejar, ¿no? Ahora sí vamos a despejar. Bueno, acá ya le cambio, ¿no? En vez de hx coloco y, porque al final saben que voy a despejar, ¿no? Este pasa a sumar, sería y más 4. Y más 4. Ya está. Y más 4 igual a raíz de 2x. Claro, ¿qué es lo que pasó? Es que el menos 4 lo mandé al lado derecho, pues, ¿no? Perdón, al lado izquierdo, ¿no? Y me está quedando solamente raíz de x menos 2 al cuadrado. Ya. Ahora, ¿qué hago? Le saco raíz cuadrada, pues, ¿no?
Le saco raíz cuadrada para que se vaya este cuadrado aquí. Le saco raíz cuadrada. Raíz cuadrada por acá y raíz cuadrada por acá. Ahí está. Ahora, ¿qué va a pasar aquí? ¿Cuánto es raíz cuadrada de raíz de x menos 2 al cuadrado? A ver, ¿cuánto sale eso? Ahí donde quiero que se den cuenta, ¿verdad? Pero acá sale y más 4, ¿no? En raíz cuadrada, no hay nada que hacer ahí. Pero acá vemos raíz cuadrada de un número al cuadrado, eso lo hemos mencionado también en clases anteriores. ¿Cuánto es? Sale valor absoluto. Sale valor absoluto. ¿Valor absoluto de quién? De raíz de x menos 2. ¿Ya? Recuerden, raíz cuadrada de un número al cuadrado sale raíz, sale valor absoluto. Para primero garantizar el signo, ¿no? Que salga positivo esto. Pero fíjense, como x está entre 0 y 1, miren, acá este dato es importante, x está entre 0 y 1. El máximo valor es 1, el mínimo 0 ya. ¿Qué pasa si x le doy el máximo 1? Raíz cuadrada de 1 es 1, 1 menos 2 es negativo, o sea que esto de acá tiene signo negativo, muchachos. ¿Y qué pasa si lo que está al interior de un valor absoluto es negativo? ¿Qué pasa si el interior de un valor absoluto es negativo? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa si la parte interna es negativa? Para que se vuelva positivo, queda multiplicado todo esto por menos. Uy, hay cositas que hay que practicar, ¿ah? Eso yo les he mencionado anteriormente. Hay que practicar, hay que practicar. Tiene su nivel el problema, ¿ves? Esto es igual a raíz cuadrada de y más 4. Ya, menos por raíz de x es menos raíz de x, menos por menos es más 2. Ya. Sería raíz cuadrada de y más 4 igual a menos raíz de x más 2. Ya, este menos raíz de x que pasa acá como raíz de x sería 2 veces menos el raíz cuadrada de y más 4 al otro lado. Elevas al cuadrado, elevas al cuadrado. Se va, se va. Me queda x igual 2 menos raíz cuadrada de y más 4 al cuadrado, ¿no? Pero por definición sabemos que el x es función inversa de quién, ¿de acuerdo? Función inversa de y, ¿no? Porque todo está en función de y, pues. Todo está en función de y. 2 menos raíz cuadrada de y más 4. Ahí está todo el cuadrado, ¿no? Y finalmente cambio, ¿no? Porque yo quiero función inversa, pero en función de x, pues, ¿no? Ya. Sería 2 veces menos. ¿Qué estoy haciendo? Estoy cambiando el y por el x, pues. Ahí está.
Ese es el ejercicio. Ah, me olvidé el cuadrado, ¿no? Me olvidé el cuadrado. Yo sé que es raro, algo está faltando, o sea, y el cuadrado que está aquí, pues, ¿no? Ya. Ahora sí, ¿cuál es la respuesta? 2 menos, 2 menos, ¿no? Raíz cuadrada de x más 4. Es menos, pues, ¿no? ¿O no? Es que he hecho mal algo, a ver. Ah, aquí cometí un error y nadie me ha dicho nada. Miren, acá, menos por este cuadrado perfecto que está, ¿no? Claro, acá cometí un error, ¿no? Aquí cometí un error. Porque menos por esto de acá es menos acá, ¿no? A ver. O sea, vamos a corregirlo ya, pero hay un error ahí. Y es igual a menos. Menos por este cuadrado perfecto, hasta aquí es menos, ¿no? Ahí está. Menos por este menos hace más, 4. Luego el 4 resta y, ¿no? Sí, el 4, el 4 pasa para allá, sería 4 menos y, ¿no? Había un lapsus ahí. Sí, pues acá había un lapsus. Ah, hasta borrar todo, Dios mío. Claro, porque se tiene que pasar para acá, para ese lado, ¿no? Ya, caballero, no, pues. No nos queda de otra. Un pequeño signo hace que cambie todo, ¿no? Esto pasa para allá, sería raíz cuadrada de x menos 2 al cuadrado. 4, el y pasa a restar, 4 menos y sería. Después lo que hice es sacar raíz cuadrada, ¿no? De ahí lo que había hecho es sacar raíz cuadrada. Ahí está. Acá te queda este valor absoluto, lo dijimos, ¿no? Valor absoluto. Y ahí vamos a acabar el problema, solo que este error nos está costando, ¿no? Ahora acá no es, mira, acá no es 2, es. Ah, está bien, está bien, está bien. Entonces pasa por acá, ¿no? Raíz cuadrada de x menos 2 igual a. Ya, entonces, habíamos dicho que esto es negativo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como x tende a ser y 1, su máximo es 1, raíz cuadrada de 1 es 1, 1 menos 2 sale negativo, ¿ves? Por eso que acá sale con signo menos. Raíz cuadrada de x menos 2. Menos por x es menos x y menos por menos hace más 2, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos ahora? El, el raíz cuadrada es 4 menos y, ¿no? 4 menos y, ya. Vamos a cambiar el orden. 4 menos y está acá. Y acá te queda, ¿no? 2 menos x, ¿no? Acá es raíz cuadrada de x, ahí está. Menos raíz cuadrada de x más 2.
No, y de ahí ya está como aquí, ¿no? Porque pasa para acá. Es 2. Sí, acá está bien ya. Pero es 4 menos y, ¿no? Es 4 menos y. 4 menos y. 4 menos y. Ahora sí debería haber clave, ¿no? Ya lo demás está bien, ¿no? Solo. Ahora sí, la clave sería la A, ¿no? Es 4 menos X, ¿no? La clave sería la A, ¿ya? Ya te había explicado todo, solamente había corregido aquí, ¿no? Por eso que no encontrábamos clave, pues. ¿Qué dice ahí? Rumbo al infierno. ¿Qué es eso? ¿Será buena? A ver, que lo veo. A ver, un problemita que esté rápido, ¿ya? A ver, esta pregunta. A ver, a ver, a ver, a ver. Me llamó la atención esta pregunta. A ver, vamos a colocar, ¿ya? A ver, dice, dados los conjuntos M y N, dice que M es nacionalidad peruana y N es Puno, Huánuco y Lima. Dice que X es nacionalidad peruana. Sea F una función de M en N sobreyectiva que relaciona a una persona con su lugar de nacimiento, podemos afirmar que F podría terminarse por Mario y Johnson Puneños. ¿No? ¿Cómo? Mario. Ya. Ya. Entonces, vamos a hacer acá dos gráficos, ¿ya? Vamos a hacer dos gráficos acá. Uno y dos. Es una función de M en N que es sobreyectiva. Ya sabes que sobreyectiva significa que el conjunto de llegada es el rango, ¿verdad? Eso es sobreyectivo. Ahí está. A ver. Veamos el primer caso. M dice que es la nacionalidad peruana y N dice que son Puno, Huánuco y Lima, ¿no? Puno, Huánuco y Lima, ¿no? Y acá en M son personas, ¿no? Mario, John, Mario, John, Luis y Carlos, ¿no? Dice, Mario y John son puneños, ya. Mario y John son puneños. Luis y Carlos son limeños. Para que sea sobreyectiva el conjunto de llegada, debe ser el rango, ¿no? Pregunta, en esta proposición 1, en esta primera proposición, ¿el conjunto de partida es el rango? ¿El conjunto de llegada es el rango? Disculpen. ¿Qué eran? Este es Puno, este es Huánuco y este es Lima. Este conjunto de partida, este conjunto de llegada no es el rango, ¿no? Acá date cuenta que el rango
el rango de esto aquí, de esto primero, es solamente Puno y Lima. Y para que sea sobreyectiva, porque acá dice que M en N dice que la función es sobreyectiva. Si es sobreyectiva, deben participar, ¿no? Puno, Huánuco y Lima, ¿no? Los tres. Pero acá solamente están participando Puno y Lima, entonces la primera no es sobreyectiva. Falso. Luis es limeño, a ver, ya. Los demás ya no lo verificamos de frente. Luis es limeño, John es puneño, Mario y Carlos son huanuqueños, ¿ya? Participan todos los elementos del rango. Por lo tanto, como el conjunto de rango, como los elementos del rango participan, ¿no? El conjunto de partida va a ser el rango, ¿no? Entonces, perfecto, ¿no? Sí, se trata de una función sobreyectiva. ¿Por qué? Porque mira, dice, M es el conjunto de llegada. ¿Por qué? Porque dice que me voy de M en N, ¿no? De M hacia N. El conjunto de llegada, que está formado por Puno, Huánuco y Lima, es el conjunto de llegada. Y acá, si yo relaciono en la proposición número 2, dice que Luis dice que es limeño, o sea, con L. John es puneño, o sea, John va con Puno. Y Mario y Carlos, ¿no? Los dos extremos van ¿con quién? Con huanuqueños, con los del centro, ¿ves? Participan todos los elementos del conjunto de llegada, por lo tanto es el rango. Como el rango es igual que el conjunto de llegada, la número 2 sí es sobreyectiva, ¿no? Número 3, Luis y Mario son limeños, ya. Luis y Mario son limeños, bacán. John y Carlos son huanuqueños, igual, ¿no? En la proposición número 3 solo participa Lima y participa Huánuco, no te hablan de Puno. Entonces, el conjunto de llegada solamente está usando a huanuqueños y, ¿no? Huánuco y Lima, ¿no? No está usando a Puno, ¿no? Por lo tanto, el conjunto de llegada no está aquí. No puedo decir que es sobreyectiva, pues. Acá sí, ¿no? Acá participa Lima, Puno y Huánuco, ¿no? Entonces, eso es que el conjunto de llegada está participando aquí completamente, ¿no? Entonces, si el rango es el conjunto de llegada, decimos que es sobreyectiva, ¿no? Ocurre en la 2, pero no ocurre ni en la 1 ni en la 3. ¿Ya? Bueno, muchachos, ahí lo vamos a dejar, ¿ya? Ahí lo vamos a dejar, parece que el tema está un poco pesadito. Hay muchos conceptos sobre todo, ¿no? Muchos conceptos, ¿no? ¿Ya? Bueno, los dejo entonces. Por favor, practiquen. Mira, hay un montón